Este sexto capítulo se van a dar cuenta que es un capítulo muy interesante del Evangelio de Juan, lleno de contrastes, porque es un capítulo en el cual inicialmente el evangelista comienza relatándonos un gran milagro, y ese gran milagro acarrea un gran entusiasmo, y luego se desata una gran tormenta, y luego hay uno de los grandes sermones que da Jesús, que incluso es un sermón que solamente lo integra Juan, los demás evangelistas no lo integran, y luego de ese sermón hay una gran apostasía, es decir, muchos de los que decían seguir a Jesús lo abandonan, ese sermón como que les pone los puntos en las íes, y luego hay un gran juicio de fe, y luego se nos muestra la fidelidad de los 12, ¿sí? De los 12 apóstoles del Señor. Todo eso lo vamos a ver que es solo un capítulo, el sexto capítulo de este evangelio, pero que contiene todos estos ingredientes, contiene todas estas narraciones que son muy interesantes. Obviamente, pues es un capítulo que vamos a ir abordándolo paulatinamente, y hoy pues vamos a comenzar con una de esas partes que es un gran milagro que se nos narra. Juan a los milagros les da una posición muy interesante. Para Juan los milagros tienen un doble filo. Los milagros nos muestran que Jesús es Dios, pero a la vez los milagros pueden demostrar quiénes realmente no están detrás del reino, sino que están detrás de esos antojos y esos caprichos pues, que acarrean los milagros. Esas añadiduras, como lo llama la palabra, no vienen detrás del reino de Dios y su justicia, sino que toda su atención está puesta en esas añadiduras. Pero definitivamente Juan reconoce y tiene muy claro que los milagros evidencian la deidad de Jesús, evidencian que Jesús es Dios, y por eso selecciona unos milagros muy concretos para mostrarnos a partir de ellos que Jesús es Dios. Ustedes recordarán que los milagros fueron la evidencia que Jesús le mandó a Juan el Bautista cuando llegaron las dudas a Juan. Cuando estaba encarcelado, Juan envió a algunos de sus discípulos a preguntarle a Jesús si él era el que había de venir o si debían esperar a otro. Y Jesús les respondió señalando sus obras milagrosas. Jesús les dijo a los discípulos: id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Id y contarle que los ciegos ven, que los cojos andan, que los leprosos son limpiados, que los sordos oyen, que los muertos son resucitados y que a los pobres les anuncia el evangelio. Pero en algún momento también sus discípulos tuvieron dudas y le preguntaron, y entonces Jesús les respondió: creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por mis obras. Es decir, si no sois capaz de creer por todo lo que les estoy revelando, pues créanme por mis obras. Las obras que estoy mostrando, pues evidencian que efectivamente soy Dios. De diferentes maneras se muestran las obras de Jesús como una evidencia de su poder y de su deidad. A través de su ministerio, Jesús pudo haber emocionado a las multitudes con demostraciones espectaculares del poder divino, pero en vez de hacer eso, Jesús escogió mostrar normalmente la compasión divina por medio de milagros. Es decir, normalmente los milagros de Jesús eran sanación a enfermos, Jesús resucitó muertos y Jesús expulsó demonios. A pesar de tener todo el poder y a pesar de que efectivamente ese poder se pudo haber desplegado de una manera muy fuerte para evidenciar su deidad, Jesús utilizó los milagros como una manera de mostrar la compasión divina. Y ni siquiera los milagros creadores del Señor eran trucos sensacionales. ¿Qué son los milagros creadores? Los milagros en donde Él no está sanando una pierna que ya está mala, pero hay que sanarla, sino que de la nada saca cosas. Por ejemplo, Juan en su evangelio incluye 2 milagros creadores. El primero es: creó vino, generó vino, convirtió el agua en vino en las bodas de Caná, y de esa manera satisfizo pues una necesidad de los invitados y salvó a los novios de una situación social muy embarazosa. Y el otro milagro creador que incluye Juan es el que vamos a abordar la noche de hoy, que es la alimentación milagrosa de 5.000 personas o 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Algunos hacen cuentas y consideran que las personas que están incluidas en este relato o en este milagro están entre 15 y 20.000, y fundamentalmente pues ni siquiera este fue un truco sensacional solamente para atrapar la atención de las multitudes, sino que lo hizo por compasión,
en favor de las personas pues, que habían ido a escucharle y que muy seguramente tenían hambre. Entonces, hoy vamos a hablar un poco de esos milagros como forma de mostrar, de evidenciar la deidad de Jesús, y bueno, pues vamos a contextualizarnos un poco en dónde veníamos. Ustedes recordarán que Juan nos relató en el capítulo 5 también un milagro, una sanación. Juan comenzó su capítulo 5 relatándonos la sanación de un paralítico, el paralítico de Betesda, ¿sí? Y a partir de esa sanación se le generó un gran problema a Jesús. ¿Por qué? Porque esa sanación fue en día sábado, en el día de reposo. Y entonces las autoridades se envalentonaron con Jesús, lo acusaron y literalmente, lo dice Juan, procuraban matarle. Este capítulo 6 comienza después de esos sucesos. Recuerden que las autoridades procuraban matarle y Jesús da un discurso, que es un discurso, uno de los discursos pues, más memorables que están consignados de Jesús. Y después de ese discurso es que comienza este capítulo 6 y es ahí pues entonces en donde vamos a comenzar la noche de hoy. Este texto que abordaremos es uno de los milagros que incluye Juan en su evangelio. Ya lo habíamos hablado, Juan procura no meter todos los milagros, es el evangelio en donde menos milagros hay de Jesús. Él selecciona de una manera muy clara algunos milagros, 7 milagros, y los pone en una posición muy específica para enseñarnos cosas a través de ellos. El milagro del que hablaremos hoy es el cuarto milagro. El Evangelio de Juan nos ha hablado en su segundo capítulo del milagro en las bodas de Caná, la transformación del agua en vino. Luego en el cuarto capítulo nos habló de la sanación que hizo Jesús al hijo de un oficial romano, y luego en el quinto capítulo nos habló de la sanación del paralítico de Betesda. Hoy entonces vamos a hablar de esta alimentación a las 5.000. Este es un milagro al cual pareciera que tuviéramos que ponerle mucha atención. ¿Por qué? Es el único de los milagros que hace Jesús que está consignado en los 4 evangelios. Los demás milagros, algunos aparecen en 1 o en 2, mientras que este es el único milagro que lo podemos encontrar en los 4 evangelios. En el capítulo 14 de Mateo, en el capítulo 6 de Marcos, en el capítulo 9 de Lucas y en el capítulo 6 de Juan. Entonces, al parecer, esto enfatiza la importancia. Normalmente Juan no escribe para repetir lo de los sinópticos. Recuerden que el Evangelio de Juan fue escrito por ahí aproximadamente en el 90 después de Cristo, en Éfeso. Fue el último de los evangelios escritos, y entonces normalmente Juan, después de leer los otros 3 evangelios, escribe su evangelio para complementar los otros evangelios, aportando material que los otros no incluían. Y entonces es muy normal que cuando estudiamos a Juan encontremos relatos, narraciones, hechos, reflexiones que no están incluidas en los evangelios sinópticos. Por eso los otros 3 se llaman sinópticos, porque tienen una misma óptica, porque tienen una linealidad cronológica, mientras que Juan no escribe su evangelio de esta manera. Es muy poco común encontrar un mismo material en Juan que en los otros 3. Por eso, esta narración inicial que encontramos en el capítulo 6, pues es una narración al que hay que ponerle atención, y al parecer para todos los evangelistas fue un hecho de gran importancia. Voy a leer el evangelio del capítulo 6 del versículo 1 al versículo 15, que es el texto que abordaremos hoy, y entonces comenzaremos a desarrollarlo. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que debía hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de los discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, pero ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5.000 varones.
Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues, y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Hoy vamos entonces a abordar este texto dividiéndolo en 4 partes. En las primeras 2 partes vamos a hablar de las personas que hacen parte de este texto. Las personas en las que nos centra la atención el evangelista o los grupos de personas son 2: la multitud y los 12. Entonces vamos a hablar un poco de la multitud, quiénes son los que siguen a Jesús, quiénes son esos que se están amontonando alrededor de él, y luego vamos a hablar de los discípulos, qué es lo que revela este texto acerca de ellos. En tercer lugar vamos a hablar un poco de la comida, porque este es un evangelio, un texto que nos habla de la comida, y en cuarto lugar vamos a hablar del apetito. ¿Listo? Y ahí vamos entonces a configurar un poco, a estudiar un poco qué es lo que nos quiere decir este texto. Vamos entonces a empezar hablando de la multitud. Una multitud que al parecer tiene, si uno lee el evangelio, una característica fundamental, y es la inconstancia. Dicen los primeros 4 versículos: después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Lo primero es, este texto comienza con un conector con el texto anterior. Comienza diciéndonos después de esto. En el griego original, esa es la frase metatauta, pero el metatauta en griego no quiere decir que esto pasó inmediatamente después de lo anterior. Cuando en castellano venimos leyendo el capítulo 5, lo terminamos y pasamos al capítulo 6 y leemos después de esto, creemos que inmediatamente después de que Jesús terminó ese discurso del que nos habla Juan, inmediatamente después se fue al otro lado del mar de Galilea. No, el metatauta griego no quiere decir necesariamente que los acontecimientos que se están registrando ocurren inmediatamente después de lo anterior. ¿Listo? Entonces, lo primero es que nos están hablando de un suceso que pasó después de esta sanación del paralítico de Betesda, pasó después de que las autoridades judías estuvieran asediando y buscando a Jesús para matarle, y pasó después de este gran discurso que estudiamos hace unas semanas, hasta la semana anterior de Jesús. Pasó después de esto, pero es claro que hubo un lapso importante entre los capítulos 5 y 6. Si leemos los otros evangelios, nos vamos a dar cuenta que pasaron muchos sucesos entre estas 2 cosas. También si uno revisa, por ejemplo, el versículo 4, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos, nos damos cuenta que esto que nos empieza a narrar Juan está cerquita de la Pascua. Y resulta que el capítulo 5 comienza diciéndonos también, si pasan al capítulo 5, se van a dar cuenta que el versículo 1 también nos dice que Jesús había ido a Jerusalén porque había una fiesta de los judíos. No nos dice cuál, pero nos dice que había una fiesta. Muy seguramente, aunque no se nos menciona esa fiesta, es muy probable que esa sea la fiesta de los tabernáculos, y si era la fiesta de los tabernáculos, entonces de ese momento a este, en donde está cerquita la Pascua, habían pasado al menos 6 meses entre los 2 capítulos. Ahora, también la fiesta de la que nos habla el capítulo 5 podría ser la Pascua. No es muy probable que sea la Pascua, porque la Pascua es una fiesta tan importante que normalmente se refiere a ella el evangelista con nombre propio, pero también es posible que fuera la Pascua. Si la fiesta de la que se nos está hablando en el capítulo 5 fuera la Pascua, entonces estamos hablando que hay un intervalo de 1 año. Entonces, entre el capítulo 5 y el capítulo 6 ya sabemos que puede haber pasado 1 año o 6 meses. ¿Por qué es importante este tiempo? Pues porque durante este intervalo Jesús estuvo ministrando en Galilea.
Jesús no se quedó quieto. Los otros evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, si uno revisa el detalle, nos hablan que durante ese tiempo Jesús estuvo en un ministerio fuerte terrenal en Galilea y aumentó su reconocimiento y aumentó su fama. Y estos hechos probablemente nos ayudan a entender el por qué le seguía una gran multitud. Había muchísima gente y esa concurrencia de gente indica que había una gran excitación en las poblaciones vecinas del mar de Galilea. La gente estaba agolpándose alrededor de Jesús. Mejor dicho, Jesús era el ídolo de ese momento. Eso que pasa entre lo que ocurre en Jerusalén, ese discurso que da Jesús en Jerusalén, y este nuevo texto que estamos comenzando hoy es muy importante porque Jesús se retira a Galilea y empieza un ministerio y la gente empieza a a sentirse identificada con ese ministerio. A la gente le interesa ir a ver a Jesús, la gente no tolera su ausencia, la gente no se cansa de ver lo que hace, la gente no se cansa de escuchar sus enseñanzas, y entonces podríamos decir que Jesús era el ídolo de ese momento en Galilea. Por eso es muy importante. Ahora, también es muy importante saber qué era lo que estaban haciendo los discípulos en ese tiempo. Y si revisamos los evangelios sinópticos, nos daremos cuenta que esta alimentación de los 5,000 ocurre después de que los discípulos, de que los 72 llegan de ese envío al que les hace Jesús. Recuerden que Jesús reúne a 72 de sus discípulos y los manda de 2 en 2 a que vayan a todos los lugares a anunciar el reino, y cuando ellos vienen maravillados y les dicen: Señor, imponíamos las manos sobre los enfermos y los enfermos se sanaban, e incluso los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y ahí es donde Jesús les dice: no se alegren de que los espíritus se os sujeten en mi nombre, mas alegraos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Es decir, Jesús normalmente tiene mucho cuidado con sus discípulos de que no se vayan detrás de los milagros y que tengan siempre su foco puesto en el reino de Dios. Pero es muy importante entonces saber que esto que estamos leyendo ocurre después de eso. Ocurre después de que Jesús lleva o 6 meses o 1 año predicando en Galilea y la gente se agolpa alrededor de él. Y ocurre después de que los discípulos, en número de 72, han sido enviados de 2 en 2 y han hecho milagros y señales por doquier. Y entonces, pues muy seguramente a eso se debe esa gran multitud, porque directamente el texto nos dice: y le seguía gran multitud. ¿Por qué? Porque veían las señales que hacía en los enfermos. Es decir, esas señales que él hacía le llamaban la atención a la gente y por lo tanto mucha gente se agolpaba alrededor de él. ¿Dónde se da esto? Esto, según lo que nos relata Juan, se da al otro lado del mar de Galilea. ¿Qué es eso del al otro lado del mar de Galilea? El área mayor de Galilea se encuentra al occidente del lago, y entonces muy seguramente cuando nos indica el evangelista al otro lado, nos estaría hablando de la parte más lejana, más remota, donde había menos gente, donde vivía menos gente, la parte o la ribera oriental del mar de Galilea. Ese mar de Galilea, para que no se confundan, es el mismo que en el Antiguo Testamento le llaman el mar de Cineret, o el mismo que le llaman el lago de Genesaret, o en algunos textos aquí mismo dicen: este es el mar de Tiberias, o de Tiberías, y es porque había una ciudad pues costera ahí fundada por Herodes Antipas, y le había llamado a esa ciudad Tiberías pues en honor al emperador Tiberio. Y entonces lo que se acostumbraba o solía llamar el mar de Galilea, con el tiempo fue llamándose el mar de Tiberias, por esta ciudad pues en honor a Tiberio. Pero lo que sabemos entonces es que Jesús no estaba en esa parte más habitada de Galilea, sino que se va, coge una barca y se va al otro lado del mar de Galilea. Es decir, ¿por qué es importante este detalle? No es solamente un detalle histórico ni geográfico, es que Jesús se quiere ir a un lugar más solitario. Jesús viene pasando por unas épocas en donde mucha gente se agolpa alrededor de él, mucha gente lo sigue, y él dice: necesito un pequeño retiro. Así como César ahora le hablaba a Juan Camilo y le decía: hemos compartido algunos retiros. Cuando uno se retira es porque quiere
apartarse un poquito del bullicio del trabajo, del bullicio de la familia, del bullicio de los amigos. Yo quiero ir a ver si escucho a Dios, quiero ir a encontrarme con Dios. Jesús, háganse de cuenta que está con una tónica similar. Jesús se va para la parte más remota, más lejana, en donde vive menos gente, y se va allí al otro lado del mar de Galilea. ¿Listo? Muy seguramente también porque consideraba que sus discípulos, después de llegar de esa misión, pues necesitaban un tiempo de descanso y de instrucción, porque recuerden que a Jesús le preocupa que ellos no se vayan detrás de los milagros, necesitaban hablar de sus experiencias, etc. Entonces, pues es muy probable que él haya ido a esa otra parte del mar de Galilea, a ese otro lado del mar de Galilea, porque quería retirarse un poco. El Evangelio de Mateo, en el capítulo 14, nos revela algo más, y es que la noticia sobre la muerte de Juan el Bautista posiblemente aportó, otra razón para que Jesús quisiera retirarse. En el capítulo 14 de Mateo dice, oyendo Jesús que Herodes había ejecutado a Juan el Bautista, se apartó de allí en una barca y se fue a un lugar desierto y apartado. Y a partir de ahí Mateo nos narra la alimentación de los 5,000. Entonces, vean que lo que acaba de pasar es un tiempo de mucha fama y de mucho reconocimiento para los discípulos y para Jesús, pero aparte de eso, Herodes acaba de ejecutar a Juan el Bautista. Y entonces, ¿qué es lo que hace Jesús? Jesús coge una barca y atraviesa el mar de Galilea y se va para la parte más desierta y apartada. Juan solamente nos dice al otro lado, pero Mateo nos dice, era un lugar desierto, era un lugar apartado, era un lugar donde no había gente. Yo quiero retirarme, quiero ir a estar con mis discípulos, quiero ir a escucharlos cómo le fue en la misión, quiero ir a pasar un tiempo con ellos, necesito estar apartado, así como a veces nosotros entonces buscamos esos lugares y esos momentos de recogimiento. Sin embargo, Jesús y sus discípulos no encontraron eso que buscaban, no encontraron ese retiro tranquilo que buscaban. Si uno revisa la narración del Evangelio de Marcos, nos dice que ellos estaban cruzando en una barca el mar de Galilea y al mismo tiempo una gran multitud de las ciudades alrededor les seguía a pie por la playa. Imagínense esa escena, ellos se quieren ir a retirar solos, cogen una barca, están pasando por el mar y mientras tanto todas las personas de las ciudades que hay alrededor a pie, porque no tienen barca, van caminando al son de la barca porque no quieren, porque no toleran la ausencia de Jesús, porque quieren seguir escuchando sus palabras, porque quieren seguir presenciando los actos milagrosos que eran capaces de hacer. Entonces, finalmente, Jesús y sus discípulos no encuentran ese retiro tranquilo. ¿Por qué? Porque cuando llegaron a su destino, cuando pudieron ir hasta el otro lado del mar de Galilea, había mucha gente esperándolos. Y no solamente esos que los estaban esperando, sino que muchos más venían en camino. Y de esa multitud es de la que vamos a hablar en primera instancia. Había una multitud que imagínense lo que estaban sintiendo por dentro para movilizarse de esa manera. Vean cómo se moviliza la multitud detrás de Jesús. Se movilizan porque quieren escucharle, porque quieren conocer lo que tiene para hacer y para decirles. Pero al parecer esa multitud no estaba motivada por la fe, y no estaba motivada por el arrepentimiento, y no estaba motivada por el amor genuino hacia Él. Al contrario, según lo que nos dice Juan, lo seguían. ¿Por qué? Porque veían las señales que hacían los enfermos. Es decir, la descripción que hace Juan de esta multitud era que eran buscadores de emociones, que no veían la importancia verdadera de las señales milagrosas de Jesús. Es decir, ellos no se daban cuenta que detrás de que un supuesto hombre, de que un hombre como Jesús hiciera las señales que hacía, eso tendría que tener algo detrás, y es que nadie puede hacer estas señales si no viene de Dios, y nadie puede hacer estas señales si no es el Hijo de Dios y el Mesías, sino que simplemente ellos venían buscando esas señales, se agolpaban a ver sus obras, pero al final se negaban a aceptar sus palabras, y eso lo vamos a ver en este capítulo. Nos vamos a dar cuenta que este capítulo comienza con un momento de mucha popularidad y fama del ministerio de Jesús, pero termina
con que la mayoría de esa multitud abandonan a Jesús. ¿Por qué? Porque no van detrás de Jesús, no van detrás de sus palabras, no van detrás de Él por amor a Él, por la fe que tienen en Él, por el arrepentimiento o el amor genuino, sino porque van detrás de lo que Él puede hacer y van detrás de sus señales y milagros. Buscaban las maravillas, los beneficios del poder de Jesús y lo que eso podría hacer para transformar sus vidas físicas, pero no buscaban que ese que estaba allá al frente hablándoles transformara algo de sus vidas espirituales. Esas son las características de la multitud. Después de haber llegado a la costa oriental del lago o del mar de Galilea, Jesús, ¿qué hizo? Subió a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Ese tema del monte es muy simbólico y es muy lindo como la palabra nos habla constantemente de montes, y el monte normalmente es ese lugar, ni siquiera simbólico, es ese lugar literal en donde se encuentra la presencia de Dios. Entonces, cuando Moisés iba a recibir las tablas de la ley, subió al monte y allá se encontraba con Dios. Y, por ejemplo, parte de la tentación de Jesús fue en un monte. Y uno de los sermones que más recordamos de Jesús fue en un monte, al punto de que lo recordamos como el Sermón del Monte. Y la elección de los 12 discípulos fue en el monte. Y muchas de las sanidades que hizo Jesús, según nos relata, por ejemplo, el capítulo 15 de Mateo, fueron en el monte. Y la transfiguración fue en el monte. Y el discurso de los olivos fue en el monte. Y el encuentro con los discípulos después de la resurrección fue en el monte. Y su ascensión fue en el monte. Jesús llega a un lugar lleno de gente y lo que intenta es alejarse un poquito más, y entonces sube al monte a ver si allí puede encontrar ese retiro que le hace falta. Pero está esa multitud. Puede que esa multitud también se deba a que está cerca la Pascua. Juan dice que está cerca la Pascua, y entonces muy posiblemente gente que viene de muchos lugares, porque ustedes saben que la Pascua se celebra en Jerusalén y vienen personas de todas las ciudades pues, del pueblo de Israel. Es muy probable que tantos peregrinos que están en camino hacia Jerusalén pues hayan aprovechado y hayan visto a Jesús. Pero muy seguramente esto tiene más que ver con que la multitud viene escuchando hace tiempo a Jesús y está detrás de él y sabe que es una persona especial y sabe que dice cosas que ellos quieren escuchar y que hace cosas que al parecer a ellos les interesan. Y entonces esa es la multitud. Ese es el primer grupo de personas del que nos habla Juan. Un grupo de personas que siguen a Jesús porque veían señales. Un grupo de personas que están detrás de Jesús. Jesús quiere retirarse y ellos van detrás de él. Tal vez pareciera que hasta de manera molesta, tal vez pareciera que asediándolo un poco, pero esa es la multitud, un grupo de personas que tiene ganas de estar con Jesús, pero con unos intereses y unos orígenes equivocados. Luego, el texto empieza a hablarnos un poco de los discípulos, de otro grupo. Pasa de la multitud, pasa de esos que le seguían solo porque veían señales y empieza a hablarnos un poco de los discípulos. Los versículos del 5 al 9 dicen: cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Después de pasar un tiempo en la montaña con los 12, Jesús sí sube al monte y se aparta un poquito de la multitud y está allá con los 12. Después de pasar un tiempo allá con los 12, él se da cuenta que hay una gran multitud. Y pues lo que hace es preocuparse un poco de ellos. Los evangelios sinópticos nos dicen que antes de este milagro de la multiplicación de los panes,
Jesús sanó a los que de ellos estaban enfermos. Por ejemplo, el Evangelio de Mateo en el capítulo 14 nos dice que primero él sanó a todos los que allí estaban enfermos, y también Lucas complementa algo extra en el capítulo 9 y nos dice que además de sanar a los enfermos, les estaba hablando del reino de Dios. Y Marcos, por ejemplo, nos dice que tuvo compasión de ellos, y dice que tuvo mucha compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y entonces él comenzó a enseñarles muchas cosas. Jesús los veía venir en manadas detrás de él, siguiéndolo por la orilla. Él se quería retirar y ellos seguían asediándolo. Y a Jesús le parece que estos son como ovejas que no tienen pastor. Y entonces les enseñaba. Jesús, claro que conocía los motivos superficiales por la que la multitud lo seguía. Recuerden que Jesús sabe todo. Uno de los versículos que habíamos estudiado anteriormente en el capítulo 2, nos dice directamente que Jesús no tiene necesidad de que nadie le dé testimonio, pues él sabe todo lo que hay en el hombre. Es decir, Jesús sabe claramente cuál es la intención de estas multitudes que lo están siguiendo. Jesús sabe por qué lo siguen, pero su misericordia abundante de todas maneras satisface las necesidades de aquellos que vienen a él incluso con las intenciones equivocadas. Cuando ya era tarde, Marcos nos dice que ya se empezó a hacer tarde, y Lucas nos dice que cuando ya el día se estaba acabando y anochecía, se acercaron sus discípulos diciendo: Señor, el lugar es muy desierto y ya la hora está pasada, ya es muy tarde. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren algo para comer, ¿sí? Pero Jesús al parecer tenía una solución diferente, o tenía en mente algo distinto. Según algunos comentaristas, es el único texto que no tiene una necesidad manifiesta. Es decir, la mayoría de milagros, el único milagro que no tiene una necesidad manifiesta. La mayoría de milagros es porque necesitamos ya la intervención divina. La mayoría de milagros es porque hay un paralítico de nacimiento, porque hay uno que lleva 30 años enfermo y no tiene cura, porque hay un ciego que nació así, porque está endemoniado. En este caso, uno ve estos relatos y pareciera que aquí no hay un problema insolucionable. Es más, los discípulos se le acercan y le dan una solución. Despídelos, aquí no tenemos nada que darles, despídelos, ellos no se van a morir de hambre. Despídelos para que vayan por las aldeas y compren algo para comer. Recuerden que en la palabra hay dos alimentaciones o hay dos multiplicaciones milagrosas. Aquí estamos hablando de la primera. La segunda se da después de que la gente lleva 3 días escuchando hablar a Jesús. Es una situación muy distinta. Pero aquí Jesús acaba de llegar, ellos no llevan mucho tiempo allí y tienen la posibilidad de irse para sus casas, de volverse y en las aldeas comprar algo para comer. Es decir, no pareciera que hay una necesidad manifiesta. Sin embargo, Jesús tiene algo diferente en mente. ¿Y para qué les menciono esto? Porque en este segundo punto estamos hablando no de la multitud, estamos hablando de los discípulos. Y pareciera que Jesús se centra en la multitud para darles una enseñanza a sus discípulos. Jesús va y le dice a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pareciera que está refiriéndose solo a la multitud, pareciera que está refiriéndose solo a una necesidad de la multitud, pero vean lo que dice Juan. Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Es decir, pareciera que esa pregunta que le dirige a Felipe es porque a Jesús, además de tener compasión por la multitud, a pesar de querer darles algo para comer, porque como lo dicen los otros evangelios sinópticos, ya incluso les había hablado del reino, sentía compasión por ellos porque parecían ovejas sin pastor, había sanado a los enfermos entre ellos, entonces sí hay una gran compasión por la multitud. Jesús acá le hace una pregunta a Felipe porque tiene algo detrás. Jesús tiene un propósito extra detrás de esta pregunta. ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? No sabemos exactamente por qué el Señor se la dirigió a Felipe. Puede ser porque dentro de los 12 habían diferentes funciones y él era una especie de administrador, así como
como Judas Iscariote era el que manejaba la bolsa del dinero, es muy probable que este fuera una especie de administrador o el responsable de organizar las comidas o encargarse de los detalles logísticos. No sabemos exactamente por qué fue a Felipe, pero sí sabemos que esta pregunta pretendía mostrar la imposibilidad de encontrar un lugar donde se pudiera conseguir tal cantidad de pan. ¿Dónde compraremos pan para que coman todos estos? Jesús ya sabía que era imposible conseguir un lugar en donde les dieran tal cantidad de pan. Es decir, Jesús no intentaba solo descubrir qué estaba pensando Felipe, él ya lo sabía. Tampoco necesitaba que Felipe le diera ideas para ayudarle a concebir un plan para saber qué hacer. Él no necesitaba eso. Sabía que Felipe no conocía ningún lugar para obtener ese pan y que no tenía ningún plan para conseguirlo, porque directamente lo dice, ya él sabía qué es lo que iba a hacer. Es decir, cuando el Señor le hace esa pregunta a Felipe, y en extensión se la hace al resto de los discípulos, porque no estamos necesariamente hablando solo de Felipe, aquí estamos hablando de los 12, su propósito, como dice Juan, era probarle, porque él sabía qué es lo que había de hacer y no estaba relacionado con comprar pan. El Señor entonces lo que está haciendo aquí es plantearle un dilema a manera de prueba a sus discípulos y lo hace para fortalecer su fe. Y eso lo hace constantemente y eso lo hace con nosotros. Si ustedes leen algunas epístolas del Nuevo Testamento, se darán cuenta que Jesús, Dios, en ocasiones nos permite algunos dilemas de vida, algunas situaciones de vida, manera de prueba, y esto lo hace para fortalecernos en fe. Por ejemplo, Santiago, en su epístola, en el capítulo 1, dice: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que ninguna cosa os falte. Es decir, la fe, cuando se prueba, produce paciencia. Y cuando ustedes logran tener el fruto de la paciencia, pues van a ser perfectos y cabales y ninguna cosa les hará falta. De tal manera pues que a veces el Señor permite algunos dilemas de vida en nosotros para probar nuestra fe, para fortalecer nuestra fe, para producir paciencia en nosotros, a fin de que avancemos en el camino de santidad, a fin de que seamos cada vez más parecidos a Él, a fin de que vaya el Espíritu Santo formando en nuestro corazón el carácter de Cristo Jesús, hasta que lleguemos a un momento en el cual en la gloria seamos perfectos y cabales y seamos parecidos a Él, seamos como Él, sin que ninguna cosa nos falte. Pero si nos vamos a la primera epístola de Pedro, también nos dice algo similar. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Es decir, es normal que por ahora sintáis algo de aflicción, sientan que es algo incómodo cuando estén en diversas pruebas, para que sea sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, se halla en alabanza, en gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo. Es decir, no se preocupen si en ocasiones se sienten un poquito incómodos, se sienten un poquito afligidos, siéntanse gozosos, alégrense. Santiago dice: tened por sumo gozo cuando os halléis en pruebas. Pedro dice: en lo cual vosotros os alegráis. Eso pareciera ilógico, eso pareciera incoherente. ¿Por qué? Pues porque es que el gozo, la paz, la alegría que da Dios no es la paz, el gozo y la alegría que da el mundo. Y la paz y el gozo y la alegría del mundo dependen de que uno no tenga incomodidades, y dependen de que uno no tenga problemas, y depende de que uno no tenga tormentas. Pero la paz, el gozo que da Dios dependen solo de Dios. Esa es la extraña joya del contentamiento de la que hablaba Pablo. Con todo y por todo tengo contentamiento. No dependo de las circunstancias, solo dependo de Dios. En este caso, entonces, lo que nos dicen es: alégrense cuando están en un momento así, porque eso es una prueba de que el Espíritu Santo está haciendo una obra en ustedes para fortalecer su fe, levantarlos en paciencia, de manera pues que sea manifestado
lo que hay en ustedes cuando venga Jesucristo. Esto es lo que tiene en mente Jesús. Pareciera que nos está hablando de la multitud y pareciera que solamente le está preocupando la multitud. ¿De dónde vamos a sacar pan para que coman todos estos? Pero detrás tiene en mente probar la fe de sus discípulos. Y la fe de Felipe y la del resto de los 12 demostró ser poca. ¿Por qué? Porque Felipe exclamó sin esperanza: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Es decir, vean que la pregunta que hace Jesús es muy distinta a la respuesta que da Felipe. Jesús le pregunta, ¿dónde compraremos? Es como si le estuviera diciendo, no le preocupe la plata, ¿dónde compraremos? Y a Felipe incluso le parece un sinsentido explicar de dónde podrían comprarlo y de dónde podrían obtenerlo, pues claramente no habría el dinero suficiente. Es decir, a Felipe no solamente le interesa decir, no hay dónde comprarlo, sino que pareciera decirle a Jesús en su respuesta, aunque hubiera dónde comprarlo, no importa porque no hay dinero suficiente para que lo compremos. Aunque encontremos ese lugar, no vamos a poder comprar para toda esta gente. Felipe habla de 200 denarios. Un denario equivale a un día de pago para un trabajador común. Es decir, el denario es un jornal común, lo que se le pagaría a una persona por llevar a cabo su jornal diario. De modo que 200 denarios serían aproximadamente el pago de 8 meses de un trabajador promedio. Lo que está diciendo aquí Felipe con ni 200 denarios bastarían, es generando una cifra grande, es diciéndole a Jesús, ni siquiera 200 denarios, ni siquiera el pago de 8 meses de un trabajador alcanzaría para darle de comer a toda esta gente. Es decir, la respuesta de Felipe enfatizaba la imposibilidad de la situación ante sus ojos. La respuesta de Felipe revela la insuficiencia de su fe. Acaban de venir de la misión. Felipe era uno de esos que fue con otro de sus compañeros e imponía manos sobre los enfermos y los enfermos sanaban. Y le daban una orden a un espíritu en el nombre de Jesús y el espíritu les obedecía y se les sometía en su nombre. Si las multitudes habían escuchado hablar a Jesús y habían visto sus obras, pues los discípulos aún más. Pero aún después de estar expuesto a todo eso que debería fortalecerle fuertemente la fe, todavía Felipe considera que esa situación que tiene ante los ojos es imposible y que no hay nadie que la pueda, que la pueda resolver. Es decir, él todavía no tiene claro que tiene al lado el Dios de los imposibles. Él todavía no tiene claro que el que está al lado de él no es solamente para resucitar muertos, que ya sería una cosa impresionante, que no es solamente para sanar enfermos, sino que es para todos los imposibles que hayan. Él ya había Cristo realizar muchos milagros, incluso había visto a Jesús convertir el agua en vino, que es el otro milagro creador que había hecho Jesús. Pero no, había insuficiencia de fe. Es más, los discípulos, como judíos, pues también habían leído muchas veces y estudiado el Antiguo Testamento, y también conocían esos relatos del Antiguo Testamento sobre la provisión divina y la comida milagrosa, y sabían que cuando en el desierto faltó comida, Dios dio el maná, y cuando faltó carne, envió codornices. Es decir, Felipe tenía que tener claro que provisionar comida para la gente no es un imposible para Dios, como no hay imposibles para Dios. Y aún así, en lugar de fijarse en Jesús, la computadora mental de Felipe comenzó a trabajar como una cajita registradora. Y en todo lo que podía pensar era en si tenían el total de efectivo o en cuál era el total de efectivo que se necesitaría para proveer a cada persona con un poquito de pan. Vean la importancia de lo que dice Felipe. Solo con un poquito de pan, con que cada persona coma un poquito, necesitaríamos todo esto, 200 denarios. Ahora vamos a darnos cuenta que Jesús ni siquiera da un poco, sino que cuando Jesús obra, todos quedan totalmente saciados. Al menos uno de los discípulos, Andrés,
el hermano de Pedro, a diferencia de Felipe, intentó hallar una solución, pero esa solución pudo simplemente corroborar el pesimismo de Felipe. ¿Qué es lo que dijo Simón Pedro? Pues no lo dijo en términos de la insuficiencia del efectivo, no dijo como Felipe no tenemos dinero, pero también lo dijo en términos de especie, lo dijo, vea, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Eso para qué serviría? Muy seguramente para corroborar el pesimismo de Felipe, para decir, no nos alcanza, no hay nada. En el Evangelio de Marcos, antes de esto, el evangelista relata que Jesús le ordenó a los discípulos ir y buscar cuánta comida tenía la gente. Y al parecer lo que está haciendo aquí Andrés, el hermano de Simón, al parecer lo que está haciendo es venir a contar los resultados de la búsqueda. Es decir, no es que él se encontró por ahí un muchachito que tenía 5 panes, no. Según el relato de Marcos, Jesús le ordenó a sus discípulos que fueran y buscaran cuánta comida tenía la multitud. Cuando Andrés viene a dar este reporte, es porque no hay nada. La gente salió desprovista de sus casas y finalmente solo hay un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. ¿Qué está pasando? Otra vez recurrieron a un informe, otra vez están haciendo cuentas humanas y otra vez confirmaron la triste realidad. Es decir, con esto que tenemos no podemos hacer nada. ¿Por qué? Porque la conclusión a la que llega el mismo Andrés es, aquí hay un muchacho, tiene 5 panes, 2 peces, pero ¿qué es esto para tantos? Es decir, pesimismo, con esto no nos alcanza. ¿Qué es esto para tantos? ¿Sí? ¿Qué está pasando acá? Pues lo segundo de lo que nos habla el texto es que además de una multitud que es inconstante, una multitud que a veces sigue a Jesús y a veces lo abandona, una multitud que está atrás de él porque ven señales, aquí el texto nos está hablando también de los discípulos. Vean que Jesús pone nuestra mirada en los 12. ¿Y qué nos están diciendo? Pues que a pesar de que están todo el tiempo con él, y a pesar de que le han escuchado tanto, y a pesar de que han visto tantas obras, su fe flaquea. Aquí nos están hablando de los 12 en cabeza de Felipe y de Andrés, y ambos, aunque conocen el poder de Jesús, todavía consideran que hay situaciones imposibles. Todavía hacen cuentas humanas. Todavía sacan la registradora y a calcular cuántos denarios necesitamos para darle de comer a todos estos. Todavía consideran que lo único con lo que se puede trabajar, lo único que tenemos a disposición, es lo terrenal, es lo carnal, es lo que nuestros ojos ven. Jesús, vea, lo único que hay son 5 peces. Pero resulta que Jesús saca vino de donde no hay. Y resulta que Jesús da vista en donde nunca la ha habido, porque incluso hay ciegos de nacimiento. Y resulta que Jesús crea movimiento en piernas que llevan tullidas más de 40 años. Y ellos, aunque han visto eso, todavía están pensando solamente en sus fuerzas. Más adelante, en el capítulo 14 de Juan, va a haber una conversación entre Jesús y Felipe. Jesús y sus discípulos, pero una pregunta directa a Felipe, que nos va a mostrar precisamente lo que está pasando en este momento. El capítulo 14, en el versículo 7 de Juan, dice, Jesús les está hablando de que él irá al Padre y que allí hay muchas moradas y que él les va a preparar morada para ellos. Y entonces ellos tienen dudas porque no saben el camino que van a tomar para llegar hasta allá. Y Jesús les dice, ustedes me conocen a mí y yo soy el camino. Y entonces Jesús les dice, si me conocieseis a mí, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora lo conocéis y le habéis visto. Y entonces Felipe le dijo al Señor, Señor, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Y Jesús le dijo, Felipe, Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre?
Vean que Jesús nos está llevando la mirada directamente hacia los que llevan un tiempo siguiéndole. Es decir, es muy probable que todos los que estamos hoy reunidos llevemos cierto tiempo siguiendo a Jesús. Hay muchos que llevan varios años de conocerle. Hay algunos que de pronto no se identifican con las multitudes. Hay algunos que dirán, no, yo no vengo detrás de Jesús solo por los milagros. Yo quiero conocerlo de verdad. Yo vengo porque sé que es el Salvador. Yo vengo porque sé que es el único camino. Yo vengo porque sé que es el único que tiene palabras de vida eterna. Lo mismo estos discípulos. Llevan mucho tiempo caminando con Jesús. Han visto sus obras. Estoy seguro que ustedes, todos han visto las obras de Dios. Han escuchado la palabra de Jesús y estoy seguro que todos ustedes y yo hemos escuchado la palabra de Dios, la palabra de Jesús y hemos visto sus obras. Pero a veces, a pesar de que escuchamos mucho acerca de Jesús y a veces, a pesar de que vemos muchas obras de Jesús, a veces todavía nuestra forma de pensar es a la manera del mundo. Y nuestra forma de pensar es solamente a partir de nuestras fuerzas. Y nuestra manera de pensar es sacar nuestra registradorcita y hacer cuentas y contar solo con nuestros propios esfuerzos, nuestras propias fuerzas. Y entonces Jesús le está aquí diciendo a Felipe y a Andrés y a los discípulos, y en muchas ocasiones nos tiene que decir a nosotros, Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoces. Hace tanto tiempo que estás viviendo a los grupos, hace tanto tiempo que estás escuchando mi palabra, hace tanto tiempo que te la pasas en oración delante de mí y todavía no me conoces. Jesús entonces se preocupa de la multitud y tiene compasión de ellos, sí, pero le hace una pregunta directa a Felipe, porque también le está importando mucho la fe de sus discípulos. A pesar de que hayan venido de una misión en donde vieron milagros por doquier, Jesús se sigue preocupando por la fe de sus discípulos. El tercer punto del que vamos a hablar hoy es la comida. Del versículo 10 al versículo 13 nos dice el evangelista: entonces Jesús dijo, haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Los discípulos estaban paralizados. Si fuera por cuenta de los discípulos, ellos no sabrían qué hacer. No había ninguno que hubiese dicho, Jesús, así como has hecho otras cosas, ¿por qué no transforma estos 5 panes en 5,000 panes? Transforma estos peces en 20,000 peces. Ellos estaban totalmente paralizados y entonces Jesús se hizo cargo de la situación. En lugar de reprenderlos por su fe débil, los puso a trabajar. Les dijo, vayan y hagan recostar a la gente. Puede que la fe haya fallado, pero no su obediencia. Y a pesar de las dudas, siguieron las instrucciones del Señor. ¿Cuál era la idea de ellos? Señor, despáchalos, despídelos, que se vayan ya para que puedan comprar comida en el camino a las aldeas. ¿Qué hace Jesús? Lo contrario. Jesús no los despide. Jesús les manda a sus discípulos que les digan que se recuesten en la hierba. Y ellos, a pesar de que tienen dudas, a pesar de que consideran que no hay nada que se les pueda dar, pues obedecen. Y esa es una de las características fundamentales del discípulo para fortalecer su fe. Hay momentos en donde tendré mucha sintonía con el Señor. Hay momentos en donde me será mucho más fácil sobrepasar algunas pruebas de fe.
Hay momentos en donde sentiré menos miedo. Isaías dice, aunque tengas que pasar por el fuego, no te quemarás, y aunque tengas que pasar aguas caudalosas, no te ahogarás, porque yo estaré contigo. Es decir, nos está diciendo el Señor, vas a tener que pasar por fuego. En Isaías no nos dicen, yo estaré contigo, y como yo estaré contigo, entonces no vas a tener que pasar por el fuego. Y como yo estaré contigo, entonces no, tus pies no se mojarán en las aguas caudalosas. No, lo que dice el texto es, cuando pases por el fuego, no te vas a quemar. Cuando pases por las aguas caudalosas, no te vas a ahogar, porque yo estaré contigo. Y hay momentos en los que esa presencia del Señor la vamos a sentir más. Y hay momentos en donde será un poco más fácil mantenernos en ese fuego y sentir que allí está Dios y que en medio de ese fuego yo estoy con Dios. A veces será más fácil, sobre todo porque algunos evangelistas baratos de la actualidad nos mantienen enseñando cosas como que si usted tiene muchos problemas es porque tiene un pecado escondido, porque cuando uno está con Dios no tiene problemas. Y entonces, si usted tiene esos problemas, vaya y revísese porque tiene que tener un pecado escondido. Cuando la palabra dice lo contrario. La palabra dice que vas a tener problemas y eso no tiene que ser porque tengas un pecado escondido, ni porque estés mal con Dios. No, muchas veces esas condiciones de vida y muchas veces las situaciones de vida precisamente son permitidas para que tu fe sea fortalecida. Y ahí está Dios. Y hay momentos en donde se va a apreciar más la presencia de Dios. Y hay momentos en que será más difícil. Pero ¿qué hacen los discípulos? Obedecer. Cuando la tengo clarita, obedezco. Y cuando no la tengo clara, obedezco. Porque es que reconocer a Jesús como Señor es eso. Es que Él es el Señor y yo soy el siervo. Y lo que hace el siervo es obedecer. ¿Qué hicieron los discípulos? No entendían, no sabían qué iba a pasar, tenían dudas, pero obedecieron, siguieron las instrucciones. Hay unos recuerdos personales que son maravillosos. Por ejemplo, Juan recuerda que había mucha hierba en aquel lugar. Esos son esos detalles hermosos de la palabra, de cuando uno lee los textos en manos de un testigo ocular. Hay algunos evangelistas, posiblemente Lucas, por ejemplo. Lucas era un gran investigador y logró hacer su evangelio, y fuera de eso Lucas escribió Hechos de los Apóstoles, pero Lucas seguía a Jesús un poco más de lejos, no era del círculo íntimo de los 12. En cambio Juan nos narra como testigo ocular, es decir, Lucas no estuvo en esta conversación. Lucas no necesariamente sabe qué fue lo que pasó con Felipe, cuál fue el tono de Jesús cuando lanzó la pregunta. En cambio, ahí está uno, hoy estamos leyendo el texto de uno que fue un testigo ocular y que recuerda detallitos muy lindos. Por ejemplo, había mucha hierba. Había mucha hierba en aquel lugar y entonces al parecer esa hierba pisoteada podría generar como una especie de buen colchoncito ahí para que la gente pudiera estar cómoda y pudiera recostarse. Además, ese dato que nos da este testigo ocular que es Juan, nos confirma el hecho de que muy posiblemente, claro, como esto ocurrió antes de la Pascua, era marzo o abril, eran los meses de la Pascua, y esto ocurrió un poquito antes, y entonces ocurrió en la primavera. Todavía no había empezado ese sol abrasador del verano que muy seguramente hubiera quemado ese pasto. Entonces hay unos detallitos que nos permiten imaginarnos el clima. Estaba en un clima primaveral, había hierba, había mucha hierba en aquel lugar y todos se recostaron. Incluso Marcos, Juan no nos lo dice, pero Marcos añade que los discípulos sentaron a las personas en grupos de 50 y de 100 para poder distribuir más fácilmente la comida. Y los cuatro evangelios, los cuatro evangelistas afirman que había 5.000 hombres presentes, sin contar las mujeres y los niños. Y con el dato de Marcos podemos saber que eso no es simplemente una cuenta así a la deriva, como cuando uno va al estadio y dice, yo creo que hoy hay por ahí 30.000 personas. Y después espera que den la asistencia oficial para saber qué tan bueno, qué tan mal cálculo tengo. No, aquí no era que tiraran un dato así a la deriva.
Según el dato que nos da Marcos, ese dato de los 5.000 al parecer es muy exacto, porque ya los discípulos los habían hecho sentar en grupos de 50 y de 100. Y entonces muy seguramente a partir de esa cuenta de los grupos era fácil tener el total. Pero no están ni siquiera contando las mujeres y los niños. Y como les dije anteriormente, el número de personas presentes probablemente está entre 15 y 20.000. Y con sencillez tomó Jesús aquellos panes, dio gracias y los repartió entre los discípulos. Y los discípulos los repartieron entre los que estaban allí recostados en aquella hierba, y asimismo los peces. Vean que hay una especie de sencillez en todo esto. El Señor no crea un montón de comida y la gente ve un montón de panes, sino más bien continuamente fue partiendo los panes y dándoselos a sus discípulos. Y estos los fueron poniendo delante de todos los que estaban. Y también fue repartiendo los peces entre todos. Y claro, la multitud, atónita, descrestada, estaba sentada en esa ladera verde y fue testigo del Dios creador en acción. Recuerden que el Evangelio de Juan fue escrito para que nosotros creamos que Jesús es Dios y para que creyéndolo tengamos vida en su nombre. Y anteriormente nos ha dicho, en el capítulo anterior, en el capítulo 5, nos ha dicho que Jesús es igual al Padre, que tiene el mismo poder, que se merece la misma honra, que son idénticos en juicio. Y aquí lo que nos está mostrando el Evangelio es que esta gente que estuvo allí presente en este milagro fue testigo de ese Dios creador en acción. Recuerden que el Dios creador del Génesis es el Elohim, los dioses, es decir, no es solo Dios Padre, el Dios creador también incluye al Espíritu Santo y a Jesús, un solo Dios verdadero. Y allí está el Dios creador en acción, multiplicando panes y peces para saciar el hambre de los que estaban presentes. Mateo, Marcos y Lucas nos registran que el Señor repartió la comida a la multitud a través de los discípulos. Juan no lo dice. No lo dice solamente en términos de que lo reparte a los discípulos, dice que fueron los discípulos, después de que Jesús dio gracias, los que recibieron de Jesús esos panes, y luego los discípulos iban y los entregaban entre los que estaban recostados, y así los peces. Y no necesariamente, vean lo que dice el Evangelio, no necesariamente había una ración para cada uno, sino que les daban cuanto querían. Los discípulos fueron utilizados por Jesús. Es decir, es muy probable que Jesús no necesitara a los discípulos para repartir la comida. Es muy probable que Jesús, así como multiplica los panes y los peces, tuviera todos los medios sobrenaturales para repartir la comida. Sin embargo, Dios suele usar a seres humanos débiles, a seres humanos que se equivocan, a seres humanos como Felipe, que acaba de al parecer, sacar una baja nota en esa prueba de fe que le acaba de hacer Dios, Jesús. Sin embargo, a esos son los que usa Dios. Usó a Moisés, que era tartamudo. Usó a Gedeón, que era el hijo menor de la familia menos importante de la tribu de Manases, para liberar a los israelitas de los madianitas. Usó a David, que era un pastorcillo desconocido, para matar a Goliat, que era un poderoso guerrero, y así libró a Israel de los filisteos. Y recuerden que Pablo le recordó a los corintios orgullosos, al pueblo de Corintio, que eran muy orgullosos y arrogantes. Algunos de ellos, Pablo les dijo: lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Es decir, ¿a quiénes usa Dios? A los débiles. ¿A quiénes escogió Dios? A los necios del mundo. ¿Por qué es importante esto? Para ir teniendo una idea general de esa relación de Jesús con sus discípulos. A Jesús le importa mucho la fe de ellos y por eso está pendiente de eso. Pero recuerden que esto no es por obras. Es decir, Jesús no los está probando para que el que me responda bien, entonces a ese sí lo uso o a este no. Jesús sabe que cuando los usa es solo por gracia.
Jesús sabe que cuando los usa como instrumento es solo por gracia y le interesa la fe de ellos, pues porque no quiere que se pierdan y les interesa su santificación. El Señor no hace las cosas a medias. Y entonces, cuando Felipe dijo que había muy poco y cuando Andrés dijo, sí, hay muy poquito, solamente hay 5 panes y 2 peces, pues en medio de eso todos comieron y comieron hasta que quedaron saciados. Y después Jesús les ordenó a los discípulos, recojan los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Es decir, la provisión abundante no es excusa para desperdiciar los recursos. Vuelve el tema de a cuánto le interesa a Jesús la formación de sus discípulos. A Jesús no le interesaba la idea de, entonces no recogamos nada, que si tenemos hambre mañana volvemos a multiplicar. No, la provisión abundante de Dios no es excusa para la irresponsabilidad, no es excusa para desperdiciar los recursos. Y entonces los discípulos fueron y recogieron la comida que quedó y llenaron 12 cestas de pedacitos que fueron sobrando de los 5 panes de cebada que había comido la gente. Y lo que quedó excedía con mucho los 5 panes de cebada originales, es decir, las sobras excedían por mucho lo que había la materia prima original. Y esto es una demostración sorprendente de la gracia abundante de Dios. De esto, este es uno de los textos que más se presta para que la gente lo interprete de manera alegórica, y entonces hay algunos que interpretan que las 12 cestas simbolizan la provisión de Dios para las 12 tribus de Israel, y que lo que pasó aquí no fue un milagro de multiplicación, sino que la gente tenía comida, y entonces realmente de lo que nos está hablando es del milagro del compartir y de la generosidad. Pues el texto no dice eso. El texto nos dice que entre ellos solamente habían 5 panes de cebada y 2 pececillos, después de que los discípulos fueron y revisaron cuánta comida había. Y finalmente, después de que Jesús intervino, todos quedaron saciados. Y el texto tampoco nos dice que las 12 cestas son para las 12 tribus de Israel. El texto puede que nos esté hablando de la provisión de Dios, pero una explicación más simple es que habían 12 cestas porque había 12 apóstoles recogiendo los sobrantes, y cada uno de ellos salió con una cesta, y cada uno de ellos volvió con su cesta prácticamente llena o llena. Y muy seguramente esas cestas fueron la comida de los discípulos el día siguiente. Y Jesús no proveyó solo comida suficiente para satisfacer el hambre de la multitud, sino que también le proveyó comida a los discípulos el día siguiente. Más adelante vamos a ver qué pasa el día siguiente, la importancia del pan el día siguiente, y cómo sería esa conversación de Jesús más adelante, con esas cestas de sobras llenas ahí con ellos, y Jesús pudiéndoles enseñar que no se conformen a las lógicas de este mundo, porque si los lirios del campo, a pesar de no tener nada, se visten como se visten, cuanto más Dios no nos dará a sus hijos lo que necesitamos. El cuarto punto es el apetito. ¿De qué tenían apetito estas personas? La parte final del texto, los últimos 2 versículos, nos dicen: aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Es decir, la gente quedó impresionada por la señal que Jesús había hecho. Y dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Si ustedes revisan el libro del Deuteronomio, les voy a leer el versículo 15 del capítulo 18. Deuteronomio 18, versículo 15 al 19. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará te levantará. Estoy hablando en palabras de Moisés. Moisés fue el que escribió esto. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, así como yo, Moisés, te levantará Yahvé tu Dios, y a él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Yahvé tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Yahvé mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Yahvé me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú,
y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo mandare. Mas cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Es decir, el pueblo de Israel confiaba en esta palabra. Moisés había sido el gran profeta que iba y hablaba cara a cara con Dios y venía y les contaba todo. Y a ellos les daba miedo ir a hablar con Dios, claro, porque eran pecadores. Y el pecador no puede estar en presencia de lo santo. A ellos les queda muy claro que si un pecador está en presencia del Dios que es santo, iban a caer muertos. Por eso decían, ve tú y nos vienes y nos cuentas. Y entonces, hace mucho tiempo no tenían profeta. Recuerdan que hace 8 días dijimos, Juan el Bautista fue un profeta que se levantó antes de Jesús para anunciar a Jesús, y hacía más o menos 4 siglos que en Israel no había un profeta. La gente está esperando el profeta para que los libere del yugo romano. Y entonces, después de que la gente vio este gran milagro, ¿qué dicen? Viendo la señal que había hecho, dijeron, este es verdaderamente el profeta que nos había prometido Dios. Este es verdaderamente el profeta que había de venir al mundo. Este es verdaderamente el sucesor de Moisés. Sin duda, obviamente, la provisión milagrosa de comida por parte de Jesús les recordó a Moisés y les recordó el maná que Dios proveyó para Israel en el desierto. Y alimentar a una multitud tan grande era un verdadero milagro de creación y no un relato de cómo manipuló Jesús a la multitud para que dividieran su almuerzo y lo compartieran con su amigo y con su vecino, como han argumentado algunos escépticos del poder de Jesús para multiplicar y para hacer milagros creativos. Si fuera eso lo ocurrido, difícilmente la multitud habría visto en ello una señal milagrosa como para que relacionaran a Jesús con el gran profeta que había de venir. Era un milagro sobrenatural lo que ocurrió, fue un milagro sobrenatural lo que ocurrió allí y probaba que Jesús era el Mesías, y el pueblo se dio cuenta de ello y sacaron conclusiones, pero las conclusiones que sacaron fueron incorrectas. Y venido de Dios, de parte de Dios, pero sacaron conclusiones incorrectas. ¿Qué querían hacer con él? Querían hacerlo rey en lugar de Herodes. Es decir, querían un Mesías político. La declaración del pueblo, esta declaración del pueblo, la que hicieron después de que Jesús sanara a los enfermos y les hablara del reino y llenara sus estómagos, reveló lo que realmente ellos buscaban de un Mesías. Querían un libertador terrenal, querían un rey, querían alguien que satisfaciera sus necesidades físicas, que satisfaciera su hambre, que satisfaciera sus necesidades de salud. Y esas dos cosas estaban en la parte superior de la lista. Obviamente también quería que lo librara del yugo de la opresión romana. Y por eso iban a ir y lo iban a coger para hacerle rey. Pues teniendo un proveedor como Jesús así, nunca les iba a faltar la comida. Y teniendo a Jesús allí, pues nunca iban a sufrir de ninguna enfermedad. Es decir, la prosperidad de la que nos habla el mundo de hoy. La salud, comprar planes de salud cada vez más costosos porque de eso depende tener una buena vida, que no me falte la comida, simbolizada en todos los artilugios que necesitamos para vivir, para estar cómodos. Sin embargo, Jesús se negó a que lo hicieran rey por la fuerza, en esos términos egoístas. Ni siquiera estaban arrepentidos por sus pecados, ni siquiera estaban arrepentidos por si habían o no ofendido a Dios. A ellos no les importaba el arrepentimiento, les importaba que nada les faltara. Y no quiere decir que la salud no sea importante. Si uno se lee la palabra, uno tiene que ser responsable de su salud. Y si ustedes tienen cómo, pues consigan un plan que ojalá les ayude a tener una muy buena salud y sean precavidos y hagan ejercicio y coman bien. No estoy diciendo que la salud y no estoy diciendo que la comida y no estoy diciendo que las comodidades sean malas. Estoy diciendo que estos hombres solamente tenían su vista puesta allí. Y entonces, ¿qué hizo Jesús? Se alejó de ellos. Envió a los discípulos a la barca, los mandó al otro lado, dispersó a la multitud. ¿Y qué hizo él? Se fue y se retiró solo al monte.
Y él no vino con esto les estaba diciendo que él no vino a los hombres en esos términos humanos. Es decir, las personas no pueden manipularlo para esos fines egoístas. Y, y resulta que muchas veces nos encontramos que la presentación del Evangelio es esa, que la presentación del Evangelio a los incrédulos es una solución rápida a sus necesidades básicas de salud, riqueza y autoestima. Si usted tiene problemas de autoestima, venga y conozca de Jesús. Si usted tiene problemas económicos, venga que Jesús puede sanarle sus finanzas. Si usted tiene problemas de salud, y no quiere decir que Jesús hoy no nos sane, y que Jesús hoy no restablezca nuestras finanzas, y que Jesús hoy no restablezca una autoestima, y que Jesús hoy no pueda restaurar economías y familias y sanidades emocionales. Quiere decir que esto, en los términos del Evangelio, son las añadiduras. Como cuando a uno le cuentan las abuelas y las tías y a veces los padres que iban a la carnicería y entonces iban y compraban la carne y compraban cierta carne buena, etcétera, y al final el carnicero le decía, a ver, ahí le metí una ñapita. Esa ñapita no era una libra de solomito, esa ñapita no era una libra de punta de anca, esa ñapita es una carnita ahí que como me compró tanto, ahí le mando la ñapita. Eso es el término paisa para hablar de añadiduras. Cuando uno revisa la palabra y ve la economía, ve la salud, eso Pablo le llama directamente añadiduras, esa es la ñapita. Y entonces nos dice, pongan toda su atención en el reino de Dios y su justicia y todas las cosas os serán añadidas. Todas las ñapitas van a venir, pero cuidado con que eso sea el centro. Cuidado con que usted esté siguiendo solo a Jesús porque tiene una baja autoestima y quiere sanarse. Cuidado con que usted tiene una relación tormentosa y entonces está detrás de Jesús porque Jesús es el único que se la puede restaurar. Cuidado con que usted tenga problemas financieros y está detrás de Jesús porque es que Jesús es el proveedor. Porque resulta que el foco tiene que estar en el reino de Dios. El lugar de esas añadiduras debe ser ocupado por Él y en los términos de Él. Jesús nos ama con misericordia y nos concede gozo, paz, consuelo, pero al mismo tiempo nos hace un llamamiento a nosotros los pecadores para que lloremos por nuestro pecado, nos arrepintamos por nuestro pecado, reconozcamos que Él es el Señor soberano y andemos detrás de Él en completa obediencia. Eso nos lo pide directamente Jesús. La multitud que hizo se alejó. Vamos a darnos cuenta, siguiendo este capítulo 6, qué es lo que ocurre después de este milagro. Pero se los adelanto un poco. Después de esto, viene una de las crisis de popularidad más grandes del ministerio de Jesús. La gente se desencantó de Jesús. ¿Por qué? Porque los que lo buscan solo buscando añadiduras pueden desencantarse. Porque a veces esas finanzas no se sanan tan rápido como uno quiere. O hay algunos enfermos que sanan y otros que mueren. Y entonces mucha gente se desencanta porque vienen detrás de las añadiduras. Se desencantan así como se desencantó la multitud que lo buscó para hacerlo rey en los términos de ellos. Dios es Dios y quiere ser Dios de nuestras vidas en los términos de Él, no en los términos de nosotros. Para concluir, esto que acabamos de leer no es un acto solo de misericordia por parte de Jesús, sino también un acto de juicio. Por compasión alimentó a la multitud, pero con el propósito de identificar los verdaderos discípulos. Es decir, además de tener compasión de ellos, los filtró un poco y dejó en evidencia quiénes eran los verdaderos discípulos.
como dice en la palabra, separó la paja del trigo y afloró las verdaderas intenciones de la mayoría. Más adelantico, en el versículo 26, Jesús les va a decir directamente: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, y ellas les hablan de que yo soy Dios, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Es decir, porque queréis más, porque queréis que yo venga y actúe en favor de sus necesidades. Este texto comienza con una multitud y termina con solo unos pocos. Jesús despide a la multitud y aquellos que son sus discípulos los direcciona a una barca y él se sube al monte. Es decir, Jesús despide a la multitud y se ocupa de sus discípulos. Ya nos vamos a dar cuenta el próximo lunes por qué Jesús no se monta en la barca con sus discípulos, sino que se va para el monte y sus discípulos se van solos. Ustedes conocen el texto, se desata una tormenta y los discípulos están muertos de miedo. Y Jesús viene caminando sobre las aguas. Y otra vez prueba su fe y otra vez les da fortalezas. El texto comienza con una multitud, pero termina enfocado en los 12. Es decir, a pesar de esa multitud, Jesús sigue queriendo ese tiempo a solas con los 12, retirarse a solas con los 12, porque con los 12 no tiene un trato solo de darles comida y de saciarlos, no tiene un trato solo de añadiduras. A los 12 los quiere formar. Les importa su carácter, le importa fortalecerlos en fe. Hay una canción muy linda de Marcos Vidal que dice al respecto de este texto: yo no quiero ser de esa multitud que disfruta del milagro. Yo prefiero ser de los 12 que recogen los pedazos y pasar la noche entera juntos sobre un mar de seda y conversar con el Maestro hasta el alba. Es decir, importa más la relación. Yo no quiero ser solo de los que son saciados y no quiero ser solo de los que van detrás del milagro. Yo quiero pasar la noche entera en la presencia del Maestro y conversar con Él y ser formado por Él. El texto de hoy no habla tanto de los 5,000, aunque la mayoría de Biblias lo titulen la alimentación de los 5,000. El texto de hoy nos habla más de los 12. Vamos a orar.